Bueno, continuamos entonces donde nos quedamos. Estamos hablando de la importancia que tiene la fe cristiana enraizada en su contexto histórico, contexto histórico que evidentemente, hermanos, no solamente está influenciado por la persona de Jesús, sino en los hechos portentosos, poderosos que el Señor Dios nuestro hizo en el pasado. Por lo tanto, estamos en condiciones de afirmar que los orígenes históricos del cristianismo constituyen una gran bendición. Es una bendición, hermanos. Todo lo que representa la fe en Abraham, en los patriarcas, en el Éxodo, todo lo que vimos en el Antiguo Testamento, el carácter ético de los profetas, nadie en su sano juicio actualmente podría pensar que ha sido malo para la humanidad misma. No nos alejamos de entender que el factor humano ha sido decisivo en las situaciones negativas de la historia del cristianismo, pero entendemos que no ha sido Dios, es el factor humano. Entonces, los orígenes históricos del cristianismo constituyen una gran bendición, nos proporcionan un fundamento sólido. Perdón, pero todo lo que la fe cristiana ha proclamado pues ha soportado el paso del tiempo. Nuestra fe no está edificada sobre leyendas, sobre cuentos de hada o aún mitos, sino sobre acontecimientos reales que afectaron a personas reales, que encausaron a situaciones reales. Por lo tanto, el cristianismo, hermanos, es real. Sin embargo, tenemos una coyuntura aquí muy interesante, ¿no? Hay una brecha, porque al propio tiempo estos acontecimientos nos plantean un problema, porque muchos nos dicen, sí, pero fueron acontecimientos que ocurrieron hace mucho tiempo. La gran brecha, hermanos, el gran abismo que existe entre el entonces y el ahora, entre el pasado y el presente, ¿no? Lo histórico y lo contemporáneo, lo que existe en nuestro ahora, resulta desconcertante y debemos admitirlo en alguna medida. Nos desconcierta lo que se vivió en aquel tiempo y que está registrado en el texto sagrado, ¿no? Nos desconciertan ciertas actitudes de personajes bíblicos, nos desconciertan ciertas acciones bárbaras que narra el texto sagrado, ¿no? Y eso evidentemente, pues plantea un gran argumento para aquellos que no les interesa meterse entonces en esas historias, ¿no? Y muchos hoy vivimos en una sociedad donde poco gusta de leer, consecuentemente, hablar de aspectos históricos le causará un gran desprecio hacia el pasado. Hay un relato, ¿no? Que nos plantea el autor que dice que algún día una madre le platicó a su hijo, le narró, le relató por primera vez a su hijo la historia de Moisés y la historia de los juncos, ¿no? De la brea, de la cesta, del río, bueno, esta historia que nosotros conocemos del nacimiento de Moisés. Y voy a leer textualmente lo que dijo al respecto. Eh, Estaba yo impaciente, el chico, ¿no? Al que le contaron la historia de Moisés y de los juncos, estaba yo impaciente por saber todo lo que podía acerca de él. Pero al fin me dejó entrever que hacía un tiempo considerable que Moisés estaba muerto, de modo que ya no me interesé más en él.
porque no les doy ninguna importancia a las personas muertas. Entonces, hermanos, este pensamiento es un pensamiento que permea en la sociedad postmoderna. Podemos hablarle de Moisés, pero está muerto y murió hace un montón de miles de años, ¿no? Entonces, pues no tengo importancia. Un poquitito la respuesta del chico que le dijo a Lucy, ¿no? Es ridículo creer en eso. O sea, no me interesa. Y hay una historia también muy interesante que refleja lo que vivimos hoy en nuestros tiempos. De dos hermanos, ¿no? De dos hermanos que eran estudiantes universitarios y que en su juventud habían repudiado la fe de sus padres en esa fe que se habían criado. Estos chicos, estos estudiantes, habían nacido dentro del seno de una familia cristiana y en esas cosas de la vida, olvidándose de los principios cristianos, uno se volvió agnóstico y el otro se volvió ateo. Y entonces en esta historia que narra John Stott, dice que un día le preguntó a los chicos, a uno de ellos, ¿no? Se acercó y le preguntó a uno de ellos, eh, ¿por qué no creían en la verdad del cristianismo? ¿Qué fue lo que les hizo dejar de creer en la fe de sus padres o la fe de los padres que le habían inculcado, ¿no? Esa es la pregunta. ¿Por qué no creían ya en la verdad del cristianismo? Y fíjense la respuesta interesante que dieron estos chicos, ¿no? O al menos uno de ellos. Dice, no, ese no era el problema de ellos. O sea, no es que ellos no creyeran que el cristianismo fuera verdad. El gran problema que ellos tenían, ¿no? Su gran conflicto que les representaba la fe cristiana no era determinar si el cristianismo era verdadero, sino si era pertinente, si valía la pena. O sea, no es si las verdades históricas que encontramos en el texto sagrado fueron reales, sino más bien es si eso que se vivió allí hoy me importa a mí, ¿no? Si hoy es real, ¿cómo podría serlo? Y cuenta John Stott en esta experiencia que tuvo con los chicos, ¿no? Que le dijeron, el cristianismo es una religión palestina primitiva. De modo que, ¿qué tiene que ofrecerme esa religión a nosotros? Que vivimos en un mundo moderno, emocionante, con viajes espaciales, trasplantes quirúrgicos e ingeniería genética. Resulta, dijeron ellos en su conclusión, totalmente inaplicable. O sea, el mundo pastoril, ¿no? En el que se mueve principalmente la mayoría del texto sagrado, ya no concuerda, no es aplicable, no es relevante, no es importante y consecuentemente no es pertinente a un mundo moderno, a un mundo donde la tecnología ha avanzado, los descubrimientos están en boga, ¿no? Y entonces, como un montón de principios antiguos, primitivos, según el pensamiento de estos chicos, ¿no? Les permite a ellos creer que puede decirles algo nuevo, que puede contribuir. Bueno, uh, este relato, ¿no? Este hecho real que plantea el autor, pues evidentemente, hermanos, es el reflejo de la sociedad en la cual hoy nos movemos. Hoy ya no se cuestiona tanto si el cristianismo es verdadero, aun cuando todavía sigue mucha gente poniendo en duda la verdad del evangelio, sino ahora más bien es
relevante para nosotros hoy. Hoy lo que está de moda, hoy los adelantos tecnológicos es lo más importante. Hoy, como dijo Ricky Martin en algún momento en una de sus famosas canciones, hoy lo más importante es vivir la vida loca. Esta impresión, queridos alumnos y alumnas, de que el cristianismo es algo antiguo, obsoleto, remoto y carente de actualidad, está muy difundido. Y acuérdense, estamos viviendo en un mundo globalizado, en donde la cosmovisión de las sociedades modernas, ¿no? Tarde que temprano van a llegar a nuestras comunidades rurales, donde tal vez nosotros nos estamos moviendo. ¿Por qué? Pues por la tecnología que está sucediendo. El mundo ha cambiado de manera dramática desde los tiempos de Jesús y sigue cambiando, queridos hermanos y hermanas, a una velocidad muy sorprendente. La gente entonces rechaza el evangelio. En esta dinámica, ¿no? En este mover, si la iglesia no mueve sus formas al ritmo en que el mundo mueve las suyas, siempre vamos a quedar un paso atrás. Y a veces quedamos 2 pasos atrás, o 3 pasos atrás, o 4 pasos atrás. La gente está rechazando el evangelio. Y muchos de ellos, hermanos, no necesariamente porque crean que sea falso el evangelio. ¿Qué dicen? No, Jesús es bueno, es un maestro, me enseña, es el cajero automático que cuando tengo problemas tiene que venir a ayudarme, ¿no? Es un, es un chico alto, rubio, blanco, de ojos celeste, muy lindito, muy mono, dice mi hermano Pedro, ¿no? Muy mono. Y eso es Jesús. Sí, claro, o sea, sí existió, ¿no? O sea, no es, hoy en día no se está cuestionando si el evangelio necesariamente es falso, sino que no encuentra más importancia en la sociedad. El evangelio, hermanos, ya no es importante para un mundo donde lo más importante es clonar una oveja, clonar a las personas, donde es más importante saber si podemos ir a vivir a la Luna, a Marte, a Júpiter, qué sé yo. Si lo importante ahora, queridos hermanos, es salvar al planeta a través del cambio climático y no salvar a las personas de la muerte eterna. Hoy es más importante, y lo digo con mucho respeto, ustedes saben que yo amo a las mascotas. Nosotros, Ver y yo, tenemos una mascota, un caniche bambino que queremos con todo el corazón, ¿no? Nos alegra, es creación de Dios, etcétera, etcétera. Pero hoy es más importante salvar la vida de un animal, de un perrito, que del ser humano. Hoy encontramos grandes esfuerzos por conservar las especies que se están extinguiendo y pocos esfuerzos por salvar las almas de las personas que están muriendo sin Cristo. ¿Por qué? Porque hoy el evangelio, en medio de una sociedad cambiante, no importa. Y entonces la gran pregunta, hermanos, que nos hacemos en esta materia es, ¿puede la iglesia superar el desafío de la modernidad? ¿Puede la iglesia, hermanos, no solamente defender que nuestros postulados cristianos son verdaderos, sino que también son relevantes para un mundo cambiante? ¿Podemos nosotros como iglesia, hermanos, ir 3 pasos atrás del mundo, acomodar al mundo al evangelio cuando se nos ha escapado de las manos? ¿Puede la iglesia, queridos hermanos y hermanas, defender nuestra fe cuando nosotros estamos predicando a un mundo donde nuestras palabras ya no son entendidas para el mundo? Que nuestras formas siguen siendo tan antiguas. No estoy diciendo del contenido, esa es otra cosa, ojo con esto. Estoy diciendo las formas, lo que decíamos, ¿no? Las maneras atractivas y modernas que tenemos que presentar el evangelio. Si nuestras formas, hermanos, no se están actualizando, el evangelio puro de Jesucristo, la santísima fe que nosotros tenemos, no va
a la par de un mundo que necesita ser cambiado, la pregunta es, ¿podremos superar el desafío? Dios le bendiga, hermano Pedro. No, no se preocupe. Mando un abrazote, nos manda un mensajito que dice que se tiene que retirar. Entonces, esa es la pregunta, ¿no? ¿Puede la iglesia superar el desafío de la modernidad? Como respuesta a esta impresión que puede ser generalizada de que el cristianismo está irremediablemente pasado de moda, esa es la concepción que tiene el mundo. El cristianismo no está a la moda, no está a la altura de las grandes pasarelas de las grandes ciudades, New York, París, Tokio, Alemania, Berlín, etcétera. Bueno, Alemania no es ciudad, pero Berlín, etcétera. El evangelio no, o qué sé yo, Manhattan o Buenos Aires, o no sé. Es preciso que volvamos a afirmar nuestra convicción cristiana fundamental de que Dios sigue hablando a través de lo que Él ha dicho. Es importante que volvamos a reafirmar la convicción cristiana de que Dios sigue hablando a través de lo que Él ha dicho. Su palabra, hermanos, su palabra no es un fósil prehistórico que debe exhibirse en una vitrina. Aunque desgraciadamente, y hemos de confesar, muchos cristianos tienen su Biblia en sus libreros, en sus mesas de luz, en su, no sé, en los templos, ¿no? Hay templos en donde usted entra a un templo y hay un montón de Biblias. ¿Por qué? Porque los hermanos dejan sus Biblias, ¿no? Dejan sus Biblias para no cargar el siguiente sábado. Entonces, como ya cada uno se siente en su lugar, porque pues ya parece que cada cristiano tiene su lugar asignado, pues ya tiene su Biblia a la mano. Su palabra, hermanos, la palabra de Dios no es un fósil prehistórico que se debe exhibir en una vitrina, sino un mensaje viviente para un mundo contemporáneo. Un mensaje viviente. Es viva, la palabra es viva y eficaz, pero depende de nosotros que se transforme en eso, no porque la palabra necesite de nosotros, en sí misma la palabra es viva, pero se transmite a través de piedras vivas, dice Pedro. Nosotros somos piedras vivas. Ujú. A veces somos piedras de tropiezo, pero bueno, esa es otra cosa. Lo espiritual o lo que Dios quiere es que seamos piedras vivas. Su lugar está en la plaza y en el mercado, en donde nos rodeamos, donde nos movamos, ¿no? Debemos estar convencidos de lo que Dios ha dicho en su palabra. No en un museo, no en un relicario, no en un museo de antigüedades, ¿no? Mediante su antigua palabra, Dios se dirige al mundo moderno porque como lo ha expresado este gran escritor, este gran teólogo cristiano, Parker, dice, la Biblia es Dios predicando en todo tiempo, en todo momento, en todo lugar. Por lo tanto, la antigua palabra de Dios se hace presente en un mundo de inventos, de adelantos tecnológicos, de inventos científicos. Se hace presente porque Dios siempre tiene algo que decirnos. Incluso aceptando las particularidades históricas de la Biblia y las inmensas complejidades del mundo moderno, hay todavía una correspondencia fundamental entre ambas realidades. Ante lo que la Biblia en sus um, dogmas de fe y, y lo que sucede en el mundo moderno,
siempre va a haber una corresponsabilidad de necesidad mutua. Se necesitan mutuamente. El mundo moderno, por más adelanto científico, siempre va a querer saber de dónde viene, dónde es su origen. Y entonces la Biblia siempre tendrá esa respuesta. El mundo moderno, por más moderno que sea, siempre va a querer saber cómo salvarse cuando la desgracia toca la puerta, cuando se derrumban todas las cosas, ¿no? Y no importa tu creencia, no importa si algún día entendiste que la Biblia era obsoleta y eran historias aburridas. Cuando llega el momento de confrontación de la esencia y de la vida misma, entonces nosotros podemos saber que la Biblia va a darle la respuesta. La Biblia va a dar respuesta. La palabra de Dios permanece como lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino. La fe cristiana debe descansar en la convicción de que la Biblia nos va a iluminar. Ahora, voy a plantear los siguientes dilemas. Y voy a quedarme ahí en la clase. Tenemos unos 15 minutos para charlar sobre los siguientes dilemas. Y ahí vamos a terminar la clase. Déjenme plantear los siguientes dilemas y charlamos un poquitito, ¿les parece? ¿Puede realmente modernizarse el evangelio? Y modernizarse entrecomillado, para que se entienda bien. Entiéndese que cuando se entrecomilla, estamos haciendo una alusión, no una afirmación literal. ¿Puede realmente modernizarse el evangelio? Segundo dilema. ¿Es factible? O sea, puede ser que esperemos que la iglesia aplique la fe histórica, esa fe que aparece en Abraham, Isaac, Jacob, Moisés, los profetas, etcétera, etcétera. ¿Es factible esperar que la iglesia aplique la fe histórica al escenario contemporáneo, al mundo que nos rodea, al mundo de la ciencia, de la tecnología, de los adelantos, del cuestionamiento, del individualismo narcisista, de la secularización, de la pluralización religiosa, del relativismo moral, etcétera, etcétera? ¿Es factible esperar que la iglesia aplique la fe histórica al escenario contemporáneo, la palabra al mundo, sin traicionar lo primero, sin traicionar la palabra, pero sin que haya un alineamiento del mundo, sin que se haya un enajenamiento religioso del mundo fanático? Se puede hacer esa combinación, ¿no? De esto que algún día lo planteaba en la clase primera, ¿no? La clase pasada, no, el mundo no te juntes con el mundo. El mundo es malo, es perverso y te vas a hacer como él. ¿Podemos ir al mundo sin traicionar la palabra de Dios? ¿Podemos ir al mundo sin llevar un fanatismo religioso al mundo que lo convierta en, como decía Marx, una de las grandes críticas de Marx decía que la religión es el opio del mundo? El opio. ¿Pueden darse estos fenómenos sin que caigamos en estas situaciones? Tercer desafío. ¿Puede el cristianismo retener su auténtica identidad? Su auténtica identidad, ¿no? Lo que nos hace ser. Y al mismo tiempo demostrar su pertinencia, demostrar que vale, que es importante, que es valioso hoy
hoy por hoy la fe cristiana? Siguiendo la pregunta, diríamos, ¿o será inevitable sacrificar nuestra auténtica identidad con tal de decir, bueno, dejamos de ser esto que hemos sido siempre y bueno, vamos a tratar de adaptarnos al mundo y ser como el mundo para ganar al mundo? ¿Tendríamos que sacrificar eso? ¿Tendríamos, hermanos, que decir es importante la palabra, es pertinente la palabra, pero sin tener identidad auténtica de nuestros valores del reino en nuestras vidas, en la iglesia? Puede ser, hermanos, o tendríamos que sacrificar una u otra cosa. Siguiente. Estamos obligados a escoger entre refugiarnos en el pasado y convertir el presente en un fetiche, ¿no? En un amuleto. Esa es la pregunta. ¿Creen ustedes que estamos obligados a escoger entre refugiarnos en el pasado y convertir el presente en un fetiche, entre recitar viejas verdades que se han vuelto anticuadas e inventar nociones nuevas pero falsas? ¿Creen, hermanos, que tarde que temprano estaríamos obligados a tener que vivir esa fe histórica desde una perspectiva de parece ser que estamos viviendo en el pasado, ¿no? Y por lo tanto es anticuado, y que al final, hermanos, en el peor de los casos, o en el mejor de los casos, cualquiera que sea la situación, inventar verdades nuevas, pero que sabemos que son falsas. Pero bueno, en aras de ganar adeptos, de ganar prosélitos, pues tenemos que inventar cuestiones, ¿no? Que no son correctas. Eh, la teología de la prosperidad es un claro ejemplo de eso. Y entonces, bueno, incluso hay un movimiento, no sé si cristiano evangélico, no sé si llamarlo de esa manera, pero bueno, planteémoslo así, que es pare de sufrir, ¿no? Por eso mucha gente asiste, porque ¿qué es lo que menos quiere una persona? Pues sufrir. Y si en aquel lugar me dicen que me ayudan a que no sufra yo, pues voy. ¿A dónde mejor voy? ¿A esa iglesia? ¿O voy a la iglesia de Dios Séptimo Día, donde hablamos mucho del sacrificio, del seguimiento, de la renuncia, de que no siempre Dios tiene que decir que sí? ¿Qué piensan de estas preguntas, hermanos? Les voy a suplicar para ver si podemos abarcar la mayor cantidad, lo más concreto que puedan en sus respuestas. Tenemos prácticamente 10 minutos para que al 5 terminemos y demos clase aparte a la siguiente clase. De todas maneras, en la siguiente clase yo todavía tengo mucho que decir sobre este tema, ¿ok? ¿Quién quiere, hermanas? Perdón, ayúdenme a levantar la mano. Bueno, Lucy y Bere, que son las que yo veo en mi pantalla. Lucy y luego Bere. Y si alguien más activa el emoji de la manito, entonces yo puedo ver mucho mejor. Lucy. Sí, bueno, viendo en las clases, ¿verdad? Pasadas, la fe es esa esperanza que tenemos, pero también tenemos que ver en nosotros que la verdad, esa verdad verdadera es la palabra de Dios y que su mensaje principal de ese libro es el mensaje de salvación. Creo yo que planteando todas esas preguntas que nos dice usted, esta verdad, hermano, que nosotros conocemos
está basada en, pues como lo decía la vez pasada, en su propio carácter de nuestro Señor Jesucristo, de nuestro Dios. Y creo yo que el Evangelio, basado en ese don de salvación, que todos tenemos esa obra maravillosa que la iglesia tiene que hacer, que es la gran comisión. Creo yo que nuestro Señor Jesucristo, desde el principio en sus tiempos, con los discípulos, Él fue bien claro con ellos. Les dice que Él les dotó o les dio esa facultad, ¿verdad? Los facultó para hacer la obra de Dios, para que se llevara a cabo en el mundo, pero fue dado por su Espíritu Santo, porque lo dice su palabra. Dice, pero cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, recibirán poder y serán mis testigos. Yo creo que en los tiempos modernos, en la palabra de Dios, en todo tiempo va a ser la misma, va a tener el mismo impacto. Ha tenido el mismo impacto desde el principio de la creación hasta ahora y hasta los tiempos venideros. Y creo que la iglesia es como ese cuerpo, ¿verdad? Milagroso que hemos recibido nosotros, esos dones maravillosos de poder, porque nos ha dotado de dones y fuimos creados para llevar las buenas nuevas de salvación a todo ser humano, al mundo que nos tocará a nosotros, somos contemporáneos nosotros, cada uno, como usted lo decía, uno está en Argentina, otro en Colombia, otro en Perú, en México, pero estamos llevando el Evangelio del Señor, que lo conozcan las personas, con muchos medios, por muchos medios lo hacemos, de diferente la creatividad y el don que Dios te dio lo están ejerciendo. Y creo que cuando vengan nuestras nuevas generaciones, lo van a seguir haciendo en todo tiempo, creo yo, hermano. Ok, gracias Lucy, gracias por tu aporte. Bere. Bueno, tratando de responder las preguntas que están planteadas, si son muy breves diría sí, 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 no. Pero gracias. No, creo que tienen mucho que ver con las anteriores. Y yo insisto, ¿no? Si dice, ¿puede realmente modernizarse el Evangelio? Creo que sí. Y el pastor Diego decía algo bien interesante. Jesús vino a ser como esa parte moderna para sus tiempos, ¿no? Y Él es el Evangelio. El hecho de hacer cosas que parecían desafíos a la época implica, ¿no? El ser actual, el ser modernos en ese sentido. Y creo que sí, que realmente el Evangelio puede modernizarse, por así decirlo, porque Jesús lo hizo en su época. ¿Es factible esperar que la Iglesia aplique la fe histórica al escenario contemporáneo? ¿La palabra mutuo intencional lo primero o alinear a lo segundo? Creo que sí, también. Bueno, creo que los que hemos empezado a predicar y sobre todo los pastores, eso es lo que tratan de hacer en cada predica, eso es lo que hace la palabra. La palabra no murió hace 2000 años o hace cuántos años haya sido escrita, sino que sigue siendo vigente. Y creo que sí se puede aplicar la fe histórica hoy en día a través de la palabra. Contextualizarlo es lo que intentamos hacer cada vez que predicamos de ella. El cristianismo, dice, ¿puede el cristianismo retener su auténtica identidad y al mismo tiempo demostrar su pertinencia o será inevitable sacrificar una u otra? Creo que sí. Insisto, se puede ser auténtico. Claro que sí, debemos y podemos y debemos mantener nuestra identidad, seguir siendo auténticos y bueno, creo que no hay necesidad de sacrificar ni una ni la otra. Y la última, estamos obligados a escoger entre refugiarnos en el pasado y convertir el presente en un fetiche, entre recitar viejas verdades que se han vuelto anticuadas o inventar nociones nuevas pero falsas. Creo que no hay necesidad de mentir, creo que
Insisto, la palabra es ayer, hoy y siempre, como lo es Dios, y creo que no tendríamos que vernos obligados a escoger entre una cosa o la otra. Para mí es así de claro. Gracias. Gracias. ¿Alguien más, hermanos? ¿Uno más? Bueno. En la próxima clase vamos a tocar dos tópicos. El primero tiene que ver cómo el ser humano ha intentado modernizar la persona de Jesús. Vamos a hacer un pequeño recorrido histórico de cómo en distintas etapas de la vida, de la historia, se ha querido concebir o se ha querido imaginar a la persona de Jesús. Un poco el ejercicio que hicimos al principio de la clase. Y al final vamos a plantear un desafío que nos mueve a escuchar con ambos oídos. Ajá, que nos lleva no solo a creer que la fe cristiana es pertinente, sino que nos lleva a proclamarla a un mundo que lo necesita. Y esos dos conceptos los vamos a manejar la próxima clase. ¿Okay? Bueno, ¿algo más, hermanos, hermanas, que quieran agregar en 2 minutitos? ¿Vamos bien? ¿Se ha ido entendiendo la clase, hermanos, hermanas? ¿Sí? Sí, rapidito, nada más. Creo que justamente nada más, yo trataba de reflexionar ahorita estos últimos segundos, si no fuese pertinente, si la fe no fuera lo que es a través de la palabra y a través del evangelio, si no se contextualizara y se pudiese modernizar, no sería hasta hoy lo que ha sido siempre. Creo que se hubiera perdido como muchas cosas en la historia. Sin embargo, no es así. Algo ha sucedido para que la fe cristiana perdure en el tiempo. Insisto, no porque la fe cristiana en sí misma necesite eso. Jesús dijo, las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia. Los cielos y la tierra pasará, pero mis palabras no pasarán. Yo soy el mismo ayer, hoy y por los siglos, etcétera. O sea, por ese lado, nosotros tenemos que estar conscientes y tranquilos de que la fe cristiana nadie la va a poder destruir, ni las puertas del infierno. Ahora, ¿cuál es el rol, el punto que nos toca a nosotros? Lucy, perdón. Eso es lo que quería comentar eso, que Dios obra para salvación de la humanidad a través de su iglesia. Eso es muy fundamental para nosotros, que su Espíritu Santo que esté en nosotros, proclama, ¿verdad? A nuestro Dios, el que trae la salvación. Nosotros fuimos llamados para eso, somos su iglesia amada, que está confiando en que nosotros vamos a proclamar. Él se va a manifestar a través de nosotros y que no nos dé miedo, ni que sintamos temor, ni que nos sintamos tampoco nada de como la última pregunta, ¿verdad? Como obligados o presionados por algunas normas, no, porque nuestro Dios obra para salvación a través de su iglesia y Él está esperanzado en nosotros. Él puesta su esperanza en nosotros, que podamos testificar lo que Dios ha hecho por nosotros a través de su Hijo amado en la cruz. Y que nosotros tenemos en las manos el antídoto y hay que darlo a conocer en todo tiempo. Así es. Por eso decía que nosotros somos la pieza clave y eso iremos sacándolo a la luz en las siguientes clases. Bueno, hermanos, pues muchas gracias. Dios les bendiga. Terminamos aquí la clase
Que tengan un feliz fin de semana, un bendecido sábado. Nos vemos el martes, Dios mediante. Que estén muy bien, hermanos. Dios los bendiga.